Si alguien tiene alguna pregunta que hacer sobre el documental. La primera. Sí, tengo una curiosidad y es que creo que el reportaje viene 2 visitas a un chalet en que no abren la puerta. ¿Nos pueden explicar el motivo? Sí, el documental, como has visto, acaba con el nano y hay una leyenda abajo que pone el nano sigue esperando. Eso te lo puede explicar Tina. Yo lo voy a explicar muy rápidamente. Ese chalet está en Montecañada, el nano sigue dentro, las circunstancias os las explica. El dueño es un americano que vive en Nueva York y no quiere saber nada. Llamamos por teléfono, lo localizamos y no quiere saber nada del asunto. Nano está ahí dentro y sigue allí esperando a... ¿Y por qué está ahí dentro? Os lo explica Tina. ¿Esto ya va? Sí. Sí. Bueno, yo cuando nací ya estaba el chalet de la Cañada, el antiguo, con el nano, que la gente entraba para tocarle el culo, como dice el documental. Entonces, cuando más o menos, cuando yo tenía 14 años, en el año 65, por ahí, nos fuimos a Montecañada y se quedó todo lo que había en el chalet, pero mi madre se quiso llevar el nano, no sé cómo lo transportarían, tuvieron que partirlo y se lo llevaron a Montecañada. Entonces luego estuvimos ahí unos años viviendo y luego el chalet ese se vendió y se quedó el nano. Se vendió también en unas circunstancias familiares pues, en las que ya no era posible hacer ningún traslado. Y los propietarios no quisieron tampoco moverlo. Y luego ya de esos propietarios pasaron a unos americanos, como dice Ricardo, y ahí ya se acabó. Paterna, el ayuntamiento, hubo un momento, pero no lo hizo con bastante energía, que se lo quisieron llevar para llevarlo, claro, a un sitio público que pudiera verse. Pero no hubo bastante fuerza como para hacerlo. Y se ha quedado en el chalet y ahí está. Es una metáfora de Carceller. Es decir, no, está olvidado ahí como ha estado Carceller durante tantos años, hasta que Antonio Laguna lo encontró de una manera... yo lo habían encontrado, la familia evidentemente, pero lo que es toda la investigación y todo el trasfondo de su historia. Y en el 90, y aunque tardó 25 años en poder escribir el libro sobre su biografía, pues el nano sigue esperando, como tantas personas que desaparecieron y están esperando que se rescate su memoria. Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería preguntar, porque ahí, en fin, fue un empresario de éxito y por tanto tendría bastantes bienes y me imagino, no sé, qué pasó con su patrimonio. ¿Fue requisado por el franquismo? ¿A qué niveles? Pues a niveles muy altos, ¿no, Dina? No, como dice el documental, él era de origen muy humilde, pero sí que hizo mucho dinero. Y claro, expropiaron todo lo que quisieron y dieron lo suyo, pues no doy nombres, pero sí que gente en Valencia que estaba a favor del régimen. Mi abuela sí que fue a Madrid y no sé cómo, porque esa parte no la sé, sí que consiguió salvar el teatro y el cine. El Cine Serrano era... El teatro, el cine Metropol y el teatro era lo que era el Teatro Serrano cuando, en nuestra época, ¿no? Entonces se llamaba el Nostre Teatre. Eso no sé cómo consiguió conservarlo y lo pudo mantener, es de lo que vivieron el resto de... Un momentito. Está allí. No, quería decirte que yo soy de Gueruelas. Sí. Y entonces la pregunta precisa mía es cómo aparece parte de su escritorio y algunos libros, no sé si, en mi pueblo. Por la familia Beres. Descendientes de la familia, no de la parte de Tina, sino de la Beres, de la mujer, ¿no? De mi abuela. Su abuela. Cuando se vacía el piso, pues ellos se quedan con el escritorio y alguna cosa más, y como tienen una casa allí en Higueruelas, se lo llevan todo allí. Y allí está. Hemos ido, lo hemos visto, está el escritorio con las manchas aún, porque era muy fumador, con las manchas de... O sea, está manchado el escritorio de nicotina y ahora está limpio y bueno, y más libros con el sello de Carceller,
algún objeto más, pero quedó muy poco de lo que fue todo Sí, el es que patrimonio. además, en aquella época, aunque mi abuela se quedó con el teatro y el cine, hacía falta que, sobre todo un hermano de ella, varón, fuese el que firmase los contratos, el Claro. dinero y todo, porque la mujer no podía hacerlo. Entonces ella tenía mucha relación con los hermanos que eran Veres y alguno de los hijos de los hermanos se llevaría todo eso cuando se deshizo la casa de Valencia, donde vivía mi abuela. Carceller hizo unos 42 chalés en la Cañada, ¿no? Más o menos, decían. Cuando lo detienen, él declara 2, que ya había vendido la mayoría. Pero bueno, no sabemos muy bien tampoco cuánto dinero sería o... No, no se sabe, ¿eh? No. Porque también había algún piso en Valencia y algún solar, pero no, tampoco hay unos documentos que lo justifiquen y desapareció. La Cañada. La Cañada, el origen fue que él hizo sus primeros chalets allí. Cuando hacen el trenet, Sí. su abuelo, como buen visionario y negociante, compra terrenos porque sabía que iban a aumentar. Entonces empieza a hacer los primeros chalets. Supongo que habría algún constructor más, pero él fue de los primeros. Ya. Sí. No lo sabíamos, ¿ves? Sí. Esas cosas. Yo vivo en La Cañada, ¿eh? Pero lo sabías. No, no sabía nada. Yo tengo 60 años, ¿eh? Y estoy de La Cañada desde que tengo 2 meses. Desde la esquina de mi casa, si yo miro para arriba, nunca yo vería el chalet de La Cañada. Yo me enteré en el 2015 de esto. Nunca se ha hablado de la historia de todo eso, ¿no? Claro. No, es que esa es la Sí, sí, la sí. paradoja, ¿no? Pues sí. ¿Cuántas veces hemos pasado por la carretera yendo a Paterna y el muro está... El muro de la vergüenza lo tienes a la derecha, ¿eh? Está cerquita, y ahí está olvidado, porque sigue igual, ¿eh? No, con sus pintadas y sus cosas, de vez en cuando se hace algún acto, ¿no? sí. Pero sigue ahí. Aún no, en Alemania esos sitios son centros donde los estudiantes van a estudiar la historia y están protegidos y son centros de educación. Aquí no, aquí sigue aquello igual y no sé, yo creo que deberíamos reivindicar un poquito más, sobre todo por el vacío. Nosotros hemos tenido vacíos, yo he tenido vacíos en la educación. Vacío Pero en el sentido vacíos de información, de estudios. Yo no he estudiado el Yo franquismo. estudiaba desde los Reyes Católicos para acá. Lo demás, Claro. Y ahora hay vacíos y como porque ellos querían. Y ahora hay vacíos porque no ha habido transmisión. Entonces, bueno, os digo que el día 31 de marzo, 1 y 2 de abril, se hacen unas jornadas de memoria en Liria dedicadas a los jóvenes, con un documental, Un cine impasible, que es la batalla de Brunete vista por alumnos de instituto o analizada. Es que estas generaciones no saben. Entonces yo creo que es fundamental, ¿no? Tina, Olivia, que está en Hawái, no contaron nada a sus familiares por una cuestión ya de sufrimiento, de protección por ellos, y eso se truncó. Pero luego se ha truncado también a nivel ya, digamos, educativo, ¿no? No hay una transmisión. La gente joven no sabe quién es Franco, no sabe que ya es... La película de Amenábar, mientras dura la guerra, la criticaban porque era muy simple y tal, pero yo siempre he dicho lo mismo. Mira, la última leyenda de la película de Amenábar es una cosa tan simple como la fecha de cuando acaba la guerra, que lo sabemos todos, ¿no? Pero es que esas películas no van dirigidas a nosotros, van dirigidas a aquellas personas que no saben absolutamente nada de lo que pasó, ni tan solo la fecha en la que acaba la guerra. Yo creo que es fundamental que esto se conozca, y personajes como este. Hemos tenido una oportunidad muy buena de hablar de la memoria histórica desde el punto de vista del humor, que es muy complicado. Porque cuando dices, no, un documental de memoria histórica, la gente normalmente dice, otro de fosas y de tal, que yo lo entiendo porque hay saturación también, ¿no?, de información, y las historias son muy parecidas, son muy trágicas, y el final es muy parecido también. Entonces, encontrar un personaje como este que te permita hablar de la memoria histórica desde este punto de vista, yo creo que... Es sobre el tema de lo de la Iglesia, ¿no? O sea que sigue siendo un tabú de todo lo que está pasando en el Vaticano, todo lo que están utilizando a las monjas para sus historias, en fin, que tiene tantísimo poder que cuesta mucho, pero bueno, me choca porque allí él hace mucha propaganda, sí que lo mueve, pero actualmente casi ni se mueve tampoco.
Claro, pero es que tenemos la imagen de que en aquella época nadie decía nada, ¿no? Si es que este hombre, se jugaban la vida, es decir, que estaban ahí dándole... Y se denuncia lo que se denuncia, porque la viñeta del cura con el niño, respete, me guste a mí también, dice mucho, ¿no? Eso lo dice todo. Es evidente que Carceller viene de un extracto muy, muy humilde y evidentemente esas personas no tenían ningún futuro con los poderes establecidos y tenían que romper. ¿Qué es lo que pasó en Estados Unidos? Cuando tú llegas a Estados Unidos, el American Way of Life es que de la nada puedes llegar a lo máximo. Eso es lo que hizo Carceller aquí. Pero para eso tenía que romper, porque la gente de su estrato no tenía ninguna oportunidad. Entonces sabían que la Iglesia dominaba la educación, la economía, lo dominaban todo. Entonces romper eso era la única oportunidad que tenía esta gente de ese extracto de llegar a algo. Y él lo tiene muy claro, ¿eh? Pero tiene mucho poder, eso aún está ahí, donde está. Sí, claro que tiene, ya lo creo. Pero, por ejemplo, hablando de la iglesia, en casa no se hablaba de todas estas cosas, pero con mi abuela sí que recuerdo, aunque murió cuando yo tenía 18 años, que en cuanto podía decir, ¡ay, los curas! Siempre, cuando había alguna alusión a los curas, lo decía siempre muy enfadada. Así como con el caudillo y con todo esto no había silencio, con los curas saltaba. Creo que no lo podía evitar, que era algo muy visceral. Ese odio o ese resentimiento fuerte que quedó en ella, con la Iglesia. Mi abuela. Bueno, enhorabuena por el documental y por el rescatar la figura de Carceller. Me gustaría saber si sus publicaciones, todas las publicaciones que tuvo, están en algún lugar, si se han recuperado todas, si son de dominio público y si se pueden acceder a ellas. Sí, las publicaciones están en la Biblioteca Valenciana digitalizadas y son de uso público. Todas las que están en la Biblioteca Valenciana, San Miguel de los Reyes, están digitalizadas y podéis acceder en la página de Vivaldi. Están todas. Y además ahí te puedes divertir. Y no está todo. Faltan muchos ejemplares por encontrar. Hay que tener en cuenta que es una revista también casi que para encender paella después de leerla, ¿no? No son libros, no son revistas coleccionables. Sí que apareció una colección en Sagunto, nos comentaron, y ya había muerto Franco, y haciendo unas obras tiraron un muro y aparecieron un montón de revistas de la traca, pero se asustaron tanto que las tiraron. Aún persistía la sombra de Franco por ahí. Tener una traca en casa era constitutivo de tener problemas como mínimo. Y en aquella época, en la primera, en los años 40 y hasta el 56, estuvieron fusilando. O sea, tener una revista en casa, hubo gente que lo fusilaron por menos incluso. O sea, Hoy es objeto de coleccionismo, porque hoy sí. He visto que se venden a 300 euros. Ha subido el precio mucho. Sí, ha subido. Cada número 300 euros, sí. Ha subido, lo puedes comprar. Bueno, son las 8. Vamos a... si tenéis algo más... ¿Alguna pregunta más? Pues os agradezco de verdad vuestra presencia y continuemos buceando por los archivos. Sí, estás invitado a los nuestros. Vale. Pues buenas tardes a todos y gracias por su asistencia. Gracias, Tina. Y gracias por vuestro interés por el tema. Gracias.